Esta tarde, con la ayuda de Dios, vamos a abordar un tema que le hemos colocado como título: sin tolerancia al pecado. Sin tolerancia al pecado. En el tiempo en el cual vivimos nosotros, encontramos a muchos que se llaman cristianos, pero que sus vidas no van de acuerdo a lo que la Biblia dice. Hay una palabra contemporánea que emerge en los últimos años y es la palabra tolerancia. Esta palabra nos habla a nosotros que no debemos de ser tan severos con el actuar de los demás. Sin embargo, Dios nos enseña a nosotros a que debemos de cuidar mucho nuestro andar. Voy a pedirle que deje un apartado ahí y vaya conmigo al Salmo 96, versículo 10. En relación a la tolerancia, en lo que estaba buscando, el Salmo 96, 10, un teólogo cristiano, James Montgomery Boyce, dijo: no odiamos el mal por naturaleza, de hecho es todo lo contrario. Amamos el pecado por naturaleza. Nos intriga la maldad de los demás y no queremos desprendernos de los pecados que nosotros mismos cometemos. Debemos aprender a odiar el pecado y lo haremos si estamos conociendo a Dios. Si no lo hacemos, odiaremos cada vez más a Dios. En cuanto al pecado, hermanos, debemos de recordar siempre que tenemos una lucha todos los días en contra del pecado. O vencemos al pecado o el pecado va a vencernos a nosotros. Así es. Y dice el Salmo 96, 10: los que amáis a Jehová, y pregunto, ¿cuántos amamos aquí a Dios? Los que amamos a Jehová, ¿qué tenemos que hacer? Según el texto 10, aborreced, ¿qué? Salmo 96, 10, 97, 10, es el siguiente salmo. ¿Ya lo tenemos? Bien, ahora sí estamos. 97, versículo 10. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de ¿quiénes? De sus santos, de mano de los impíos los libra. Esto es muy importante porque en la manera que nosotros amemos a Dios, tenemos que alejarnos cada vez más del pecado, porque si no, entonces el pecado a nosotros nos va a arrastrar y nos va a vencer. Tristemente, en la actualidad hay mucha tolerancia hacia ciertas conductas del cristiano, pero Dios quiere que aprendamos esta tarde a que no debe de haber tolerancia en el cristiano en relación del pecado. Vamos a ir a Hebreos capítulo 12, versículo 1. Y el apóstol Pablo nos habla acerca de la vida cristiana y cómo debe de vivirse aquí en la tierra. Hebreos 12, 1. Por tanto nosotros, habla de los cristianos, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El apóstol Pablo aquí toma como ejemplo el corredor o un corredor que se dirige hacia la meta, pero habla acerca de que el corredor tiene que correr la carrera cristiana de manera legítima y que se quite todo aquello que no le permite avanzar en la vida cristiana. Hay muchas cosas las cuales nosotros tenemos que quitar en nuestra vida cristiana y tenemos que avanzar nuestra vida en Cristo, despojándonos de cosas que no nos permiten vivir nuestra vida plena en el Señor. Romanos capítulo 1, versículo 29 y 32. El pecado puede estar engañándonos a nosotros. Romanos 1, 29 al 32. El pecado nos puede estar engañando de cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana, y el apóstol Pablo dice en relación a esto: estando atestados de toda injusticia. Y aquí nos habla de características que tenían los cristianos de aquel entonces, pero que son muy similares a las nuestras en nuestro tiempo. Estando atestados de toda injusticia,
fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Estos pecados lo cometía la gente del tiempo del apóstol Pablo, cristianos. Tristemente también lo vemos en algunos, en las iglesias. Y también puede ser que aquí haya hermanos o hermanas cometiendo este tipo de pecados. 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ¿me ayuda a leer? No solo las hacen, sino que también se complacen. ¿Con quiénes? En este mundo, hermanos, vivimos con gente que practica el mal. Y no podemos alejarnos de ellos porque es parte de la convivencia de todos los días. Pero lo que nos llama la palabra es a no involucrarnos en las cosas que ellos hacen. Porque si no, entonces el pecado nos va a arrastrar a nosotros. Este es un tema muy delicado porque Dios nos llama a nosotros a tener mucho cuidado con nuestra vida cristiana. Y ahorita le voy a decir por qué. Ahí mismo en Romanos, continuamos el capítulo 2 porque ha concluido el capítulo 1. Y dice Romanos 2:1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. Es decir, después de haber leído los textos anteriores, no tenemos excusa delante de Dios de nuestros actos. Estamos estudiando el libro de Samuel, la historia de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero en su pecado con Betsabé, no únicamente cometió el pecado de adulterio, el de mentira, el de homicidio, el de orgullo, el de soberbia. Y todo esto porque él toleró en su vida el pecado. Y cuando nosotros somos muy tolerantes con el pecado, somos arrastrados a una vida muy lejos de Dios. Y dice el versículo 1, sigue diciendo: quien quiera que seas tú que juzgas, pues el que juzgas, en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, las que leímos atrás, es según verdad. Y pienso esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Cuando nosotros incurrimos constantemente en una vida de desobediencia a Dios, llega el momento que nuestro corazón se endurece y no se arrepiente y ya no ve las cosas tan delicadas como realmente son. Repito, cuando nosotros cometemos constantemente o violentamos cosas que Dios ha dicho que no hagamos y lo hacemos constantemente, llega el momento que el corazón se endurece y no nos damos cuenta que estamos fuera de la voluntad de Dios. Vamos a una historia que está en la Biblia y la encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Está en el Antiguo Testamento y está atrás del libro que estamos estudiando. Primer libro de Samuel 15, versículo 1 en adelante. Y vamos a ver la historia de Saúl, que fue el rey de Israel, el primer rey. Dice el versículo 1, usted me va alcanzando. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Y aquí encontramos una enseñanza muy importante, hermanos. Siempre tenemos que estar atentos a las cosas que Dios quiere comunicarnos. Si nos distraemos, no vamos a entender ni saber lo que Dios quiere de nosotros. Y le dice a través de Samuel a Saúl: está atento a las palabras de Jehová.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. La historia dice que Israel salía de Egipto y venía hacia la tierra de Canaán. Y en ese desierto transitorio se encontró a los amalecitas y a las edomitas, que de alguna forma eran hermanos de los judíos, aunque distantes, pero eran también judíos. Pero los amalecitas, cuando transitaron por ahí, por el territorio de ellos, cuando pasaron los judíos en la retaguardia, mataron a los niños y a los ancianos. Y ese fue el incidente. Versículo 2 dice: yo castigaré lo que hizo Amalec. Es decir, ¿qué fue lo que hizo? Traicionó por atrás en la retaguardia a los judíos. Y eso Dios no lo pasó por alto. Iba a hacer algo. Ahora quiero decirles algo muy importante, hermanos. Amalec va a representar en la Biblia siempre los pecados de la carne. Los pecados de la carne. Amalec siempre representa eso. Deje un apartado ahí. Vaya conmigo al segundo libro de Crónicas 20:20. ¿Samuel era un profeta de Dios? Pregunto a la iglesia. ¿Sí? Sí, era un profeta de Dios. Y Dios le dio la palabra a Samuel para que se la comunicara al rey Saúl. La Biblia dice, segunda de Crónicas 20:20, ¿lo tiene? La Biblia dice que si nosotros escuchamos a los hombres de Dios y atendemos el consejo de los hombres de Dios, seremos prosperados. Y es lo que dice el segundo libro de Crónicas 20:20. Y le invito a que lo tenga siempre ahí subrayado. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoac. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis, ¿qué dice? Es decir, creer en Dios nos da seguridad. Lo que la palabra de Dios nos diga nos da seguridad, porque Dios tiene control. Y dice al final del texto: creed, ¿a quiénes? A sus profetas. ¿Y qué? En este lugar su servidor es el pastor. Y mi tarea y mi servicio es guiarlo a usted como iglesia para que sea prosperada su alma, su vida espiritualmente y su familia. Cada predicación no es ningún tema personal. Cada quien sabe cómo está con Dios. Pero el deber de su servidor es a ustedes alertarlos, alimentarlos y orientarlos para que su vida sea plena en el Señor. Y entonces dice la Biblia: y estaréis seguro, creed a sus profetas, a los pastores, y seréis, ¿qué dice? Prosperados. Y es lo que Dios quiere esta tarde con nosotros. Volvamos al libro de Samuel. Primer libro, capítulo 15, versículo 3, y vamos rápido con el tema. Ve pues, le dice Samuel a Saúl: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. ¿Cuánto? Todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Es fuerte, ¿verdad? Es fuerte. Le decía yo al inicio que Amalec representa todos los pecados de la carne en los cristianos. Y la indicación que le da a Saúl es de que vaya y castigue todo eso que le está pidiendo. Sin embargo, en el versículo que sigue encontramos cómo Saúl hace todo lo contrario, porque le da la indicación de que acabe con todo, que destruya todo lo que encuentre a su paso. Sin embargo, no lo hizo Saúl. No tengas piedad de ningún pecado. Lo que quiere decirnos esta tarde Dios es que cuando nos pida algo en nuestra vida tenemos que hacerlo, porque si no lo hacemos, entonces vamos a traer mucho dolor en nuestra vida. Dejo una vez más ahí un apartado y acompáñeme a buscar el libro de Cantares, capítulo 2, versículo 15. Cantares 2:15.
La instrucción que Dios le da a Saúl es exterminar todo lo que encontrara a su paso. Y también Dios nos habla a nosotros que cuando nos pida quitar un pecado de nosotros, lo quitemos, porque detrás de eso hay una verdad de parte de Dios. ¿Ya tiene Cantares 2:15? Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestra viña está en cierne. En el tiempo del Antiguo Testamento existía en la cultura judía, en los viñedos, unas zorras pequeñas que lo que hacían era que se metían por debajo de la tierra y se comían la raíz del fruto. Y eso ya no daba fruto. Entonces, ¿cómo aplicamos eso a nuestra vida? Hay cosas que nosotros tenemos que, si no cuidamos nuestra vida, vendrán de adentro de nosotros para destruirnos. Las zorras representan esos pecados pequeños que, si no quitamos de nuestra vida, van a destruirnos. ¿Qué fue lo que le pasó a Saúl? Vamos a rezar con la historia para entenderlo un poco más. Seguimos leyendo Samuel 15, el primer libro, versículo 4. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos entre los hijos de Amalec. Y aquí vemos que Dios no castigó a los ceneos, pero sí a los amalecitas. Versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. ¿Qué no le dijo Dios a Saúl? ¿Acaba con todo? ¿Por qué dejó el pecado más grande, que es el rey? ¿Por qué dejó o por qué no quiso obedecer a Dios? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces pensamos que somos mejores que Dios y que lo que hacemos no es tan grave ni tan delicado. Cuando Dios nos dice que quitemos de nosotros ciertas cosas, es por el bien de nuestras almas. Y usted puede decir: pastor, pero pues ya no tomo, ya no hablo groserías, pero sí mientes, pero tienes soberbia, pero tienes codicia. Y lo que Dios quiere es que entendamos que nosotros, con nuestro actuar, muchas veces acarreamos hacia nuestra vida una vida de tolerancia hacia el pecado. Dios le dijo a Saúl que acabara con todo, pero él fue más inteligente y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. ¿Qué no era la indicación de Dios? ¿Acaba con todo? La respuesta sí, pero no lo hizo así Saúl. Y dice el versículo 9: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y lo mejor de las ovejas y del ganado, mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Qué difícil, ¿no? Cuando Dios te dice: quita esto de tu vida, y tú dices: ¿por qué lo tengo que quitar, Dios? Si a mí me gusta ser como yo soy. Pero eso que tú estás dejando en tu vida te va a destruir. Una vez más, eso que Dios te ha dicho que tú quites de tu vida, no sé qué sea, pero el pecado o lo vencemos o te va a vencer a ti y te va a arrastrar, y las consecuencias son graves. ¿Por qué cree que David adulteró con Betsabé? Porque toleró el pecado de adulterio, pero luego también mintió y también asesinó, y fue orgulloso y soberbio. Porque un pecado te lleva a otro. Y dice el versículo 9 al final:
Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Es decir, hicieron lo que ellos quisieron. Y esto es muy grave y lamentable en la vida del cristiano en el tiempo presente. No es lo que quieras tú quitar de tu vida, es lo que Dios te pide que quites para que Él pueda vivir en ti y pueda glorificarse Él en tu vida. Tenemos que despojarnos de muchas cosas, hermanos, que no nos están dejando vivir la vida cristiana como Dios quiere que la vivamos. Cada quien sabe qué es lo que tiene en su vida. Y cuando eso sucedió, cuando cometió esa acción Saúl, de manera inmediata, versículo 10 dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, es decir, en el momento exacto que Saúl hace eso, Dios viene e interviene y le da algo. Deja un apartado ahí. Vayamos a Tito capítulo 3, versículo 10. Carta de Tito en el Nuevo Testamento. Está después de Timoteo. Capítulo 3, versículo 10. Y aquí encontramos un caso que a veces es muy criticado por muchos. ¿Ya tiene Tito 3, 10? Miren lo que dice Dios. Esto dice la Biblia en relación cuando hay en la iglesia ciertos incidentes que las personas cristianos no se dejan gobernar por Dios. Al hombre que cause divisiones, ¿me ayuda a leer? ¿Eso es falta de amor? Es decir, una persona que está en la iglesia, que se está encargando constantemente de dividir, de fracturar la iglesia, debe de ser exhortado y amonestado que esto no lo debe de hacer. Pero si la persona lo sigue haciendo, ¿cuál es la consecuencia? ¿Por qué desechado? Porque no quiere ajustarse a la palabra de Dios, que fue lo que le pasó a Saúl. Entonces nos enseña la Biblia a tener mucho cuidado con nosotros en nuestra vida. Vayamos y regresemos rápidamente al libro de Samuel, capítulo 15, vayamos al versículo 10 y 11. A veces pensamos que somos mejores que Dios cuando queremos corregir ciertas cosas en nuestra vida. Y dice el texto 10, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Se imagina que Dios dijera eso de mí como pastor? Me pesa haber puesto al hermano Bello como pastor de la iglesia Shaddai. Hermano, pues Señor, mejor fulmíname. O que dijera de usted, me pesa haberle dado los hijos que tiene usted. Porque en lugar de que guíe a sus hijos en las cosas de Dios, los está llevando al mundo. ¿Se imagina que Dios dijera eso de usted? Me pesa haberle dado una familia, un esposo y unos hijos, porque en lugar de que los guíen las cosas de Dios, los está alejando de las cosas de Dios. Sería triste, ¿no? Que Dios dijera eso de usted o de mí, que le pesara. Pero lo dijo de Saúl. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, es decir, no quiso nada conmigo. Le hago una pregunta: ¿qué podemos ser usted sin Dios? No somos nada. Lo que logremos alcanzar es gracias a Dios en nuestras vidas. Y dice el versículo 11, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová. ¿Cuánto tiempo? Imagínense cómo es el hombre de Dios. El hombre de Dios que está en comunión con Dios, lo primero que hace cuando pecó el hermano, ¿sabe qué hizo? Orar. Y pidió a Dios misericordia. Eso es lo que hace un hombre cuando cae, cuando falla en el Señor. Samuel dice que clamó toda la noche y buscó a Dios. Sin embargo, hubo algo diferente en la vida de Saúl. Versículo 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó y descendió a Gilgal. ¿Sabe qué sucede cuando usted desobedece a Dios y hace todo lo contrario que Dios le está pidiendo?
A partir de ese momento surge algo que se llama hipocresía en el cristiano. A partir de ese momento vas a maquillar y a justificar todo lo que estás haciendo. Saúl sabía que se había equivocado y en lugar de tener humildad, se construyó un monumento, una estatua. Se volvió más orgulloso y más soberbio, porque eso hace el pecado cuando el pecado no es confesado. Te vuelves más orgulloso, más soberbio. Y en lugar de que tengas humildad, te vuelves una persona que quiere aparentar lo que no es. Versículo 14. Entonces Samuel dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y nos habla de lo que Dios estaba haciendo en ese momento con la vida de Saúl. Qué importante es que entendamos nosotros que Dios quiere hablarnos en esta tarde y que nos lleva a reflexionar acerca de nuestra vida. Ahí mismo en el segundo libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, ¿cómo le dijo? Bendito seas tú, Jehová. Seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Fíjese cómo fue la reacción de Saúl. Un saludo simulado, hipócrita. Porque en lugar de que reconociera que estaba mal, se comportó como todo un buen cristiano. Dios te bendiga, buenos días, ¿cómo estás? Bendecido. Cuando él sabía que había tolerado la vida de Agag. Y dice el versículo 13: yo he cumplido la palabra de Jehová. Pregunta, ¿era cierto eso? La respuesta es no, porque Dios le dijo castiga todo y él le concedió la vida al rey. Y lo que nos habla es que cuando nosotros toleramos el pecado, eso nos destruye. Vamos sobre el final y vamos al libro que estamos estudiando, que es el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 3 en adelante, y entendamos un poco la historia ahí. Vamos a leer desde el 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Primer principio: debes de estar en el lugar que debes de estar. David tenía que haber estado en la guerra, no en su casa. Hay un tiempo para todo. Versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa. Cuando toleró su actuar David de quedarse en casa, vino de inmediatamente la prueba. Y ve a la mujer, que es Betsabé. Versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam. ¿Me ayuda a leer? Era una mujer ¿qué? Casada. Cuando usted no detiene el pecado lo va a destruir a usted. Tenga mucho cuidado, hermano. Mi anhelo como pastor es de que usted camine con Dios en comunión siempre. Pero el pecado siempre te va a destruir. David no lo detuvo y lo llevó a un tiempo de mucho dolor y sufrimiento. Dice el versículo 4: y envió David mensajeros y la tomó. Él tuvo toda la noche, meditó toda la noche en lo que iba a hacer, pero aún así hizo y cometió adulterio. ¿Por qué? Porque toleró el pecado. Esta tarde hemos llegado a la casa de Dios y Dios nos trajo para hablarnos de lo delicado que es violentar la palabra de Dios, hermanos, hermanas. Cuidemos, yo no sé cuál sea lo que tenga usted que arreglar en su vida, pero hágalo por el amor de Dios. Y dice el versículo 4: y la tomó y vino a él, y él durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, es decir, no solamente fue un acto, también tuvo consecuencias. Porque la pregunta es: ¿qué culpa tenía el bebé que iban a nacer del adulterio de David, que también era casado, y de Betsabé? ¿Qué culpa tenían?
Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, en el 5, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. No solo quiso ocultar lo que estaba haciendo, sino que ahora venía un siguiente pecado, y era asesinar a Urías. Vamos a leer más adelante la historia, pero encontramos que en lugar de corregir, David se fue cada vez más enredando en su actuar. Esta tarde, hermanos, hermanas, Dios nos llama a detener aquello que nos aleja de Dios. Detén el pecado.